Los 10 mejores extranjeros en la historia de la NBA. Para comenzar con este ranking, pondremos una sola condición. Los jugadores que nombraremos no deberán haber vestido la camiseta de Estados Unidos tanto en Juegos Olímpicos como en Mundiales. Dicho esto, dejamos afuera al coro de notables. Hablamos de Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Kyrie Irving, Dominique Wilkins y Patrick Ewing. Dicho esto, comenzamos con el juego. Puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos a Nikola Jokic, el gigante de Sombor. Podría estar más arriba en el ranking, pero esto ocurre cuando mezclamos a jugadores activos con jugadores retirados. El Joker es justamente lo que su apodo indica, un comodín, capaz de jugar de lo que sea, enorme para los perimetrales y demasiado ingenioso para los internos. Faro del básquetbol ralentizado. Su estilo creativo de pases de fantasía y básquetbol del bien común invita a pagar el ticket. Nada por aquí, nada por allá. A paso de tortuga, Jokic derriba preconceptos y rivales. No existe fanático en el mundo que no disfrute de su arte. Puesto número 9. En el puesto número 9 tenemos a Drazen Petrovic, el genio de Šibenik. Pudo jugar solo 290 partidos en la NBA, distribuidos entre los Portland Trail Blazers y los New Jersey Nets. Aún así, logró dejar su sello convirtiéndose en uno de los talentos más creativos, ingeniosos y emblemáticos en la historia de nuestro deporte. Anotador compulsivo de mentalidad de hierro, el Mozart del básquetbol, como se lo conoció desde tempranas edades. Es considerado por muchos el mejor jugador nacido en el viejo continente. ¿Qué hubiese sido de Petrovic si no hubiese ocurrido aquel fatídico accidente vial el 7 de junio de 1993? Esa duda al día de hoy continúa siendo un dolor recurrente para todos los que pudimos verlo de cerca. Puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos a Toni Kukoc. El mago del sprint llegó a la NBA recién a los 25 años. Luego de ser tentado una y otra vez por el polémico gerente de los Chicago Bulls, Jerry Krause. Para quienes no lo conocieron, Kukoc fue un jugador maravilloso, con una habilidad poco usual para controlar ofensivas con gran poderío rebotero, excelente tiro a distancia y una creatividad por encima de la media. Fue sexto hombre del año 1996 y además de jugar en los Bulls, tuvo paso por los Philadelphia 76ers, los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos a Tony Parker. Esto ya puede ser polémico, pero aquí vamos. 17 temporadas jugadas, 6 veces All-Star, 4 títulos de campeonato, MVP de las finales del 2007. Séptimo puesto. Ninguna duda que Tony Parker, base predilecto de Greg Popovich, podría haber quedado más arriba en esta lista, pero otros competidores de elite tienen algunos argumentos mejores para acercarse a los puestos de arriba. Creador de la flotadora, tiro icónico que lo ayudó a lo largo de su extenso periplo en el mejor básquetbol del mundo, Parker mostró siempre una gran capacidad anotadora y una velocidad excelente para su puesto. Una deuda pendiente fue siempre su tiro de 3 puntos, pero su época fue más tradicionalista y lejos de lo que ocurre hoy con el lanzamiento de la línea de triple. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos a Pau Gasol. Todos recordamos su conexión con Kobe Bryant en los 7 años que vistió el uniforme de Los Ángeles Lakers, con 2 títulos incluidos. Pero Gasol ha sido mucho más que ese periplo hacia el trofeo Larry O'Brien. Fue rookie del año en el año 2002, en su llegada a los Memphis Grizzlies, máximo anotador y taponador de la franquicia entre el año 2001 y 2008. Alcanzó 4 nominaciones al equipo ideal de la NBA y alcanzó 6 nominaciones al All-Star. Además de lo conquistado en el básquetbol estadounidense, Gasol es una auténtica leyenda del básquetbol FIBA, terreno en el que conquistó entre innumerables méritos significativos el Mundial 2006 con España. Vistió además de las camisetas de Lakers y Grizzlies, las de Chicago, San Antonio, Milwaukee y Portland. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos a Steve Nash. El básquetbol electrizante de los 7 segundos o menos
hizo escuela en la NBA. Esos Phoenix Suns, si no hubiesen existido los San Antonio Spurs, podrían haber conquistado un anillo de campeonato. Pero claro, los supuestos no conducen a ningún lugar interesante. En ese equipo de velocidad suprema, de correr sin cinturón de seguridad, Nash fue pura fantasía. El base nacido en Sudáfrica y nacionalizado canadiense, fue uno de los armadores más inteligentes que dio esta liga en toda su historia. Propietario de un tiro letal y una visión de juego suprema, Nash, inducido al Salón de la Fama en el 2008, ganó 2 premios MVP, 2005 y 2006, fue 8 veces All-Star y obtuvo 3 veces el mejor quinteto en la NBA. Jugó además de Phoenix en Dallas y en Los Ángeles. Sin embargo, todos asociamos a Nash con la tierra de los cactus. Jugador y ciudad fueron socios inseparables que encajaron a la perfección, sobre todo en su segunda etapa en el equipo. Nash es sin dudas una leyenda del juego, un auténtico crack que entra en la célebre lista de imprescindibles de este humilde listado. Puesto número 4. En el puesto 4 tenemos a Giannis Antetokounmpo. Bueno, ahora sí metimos las manos en el barro por completo. Más de uno pegará el grito por ver al dominante Giannis tan abajo. Pero la realidad es que, al igual que sucede con Jokic, con Antetokounmpo lo mejor está por venir. No me sorprendería verlo en un puesto 1 o puesto 2 en un futuro muy cercano. El MVP de las temporadas 2019 y 2020 viene de ser el máximo responsable del título de campeón de Milwaukee Bucks frente a los Phoenix Suns. Hoy por hoy es el físico más dominante que tiene la NBA, incluso por encima del gran LeBron James. Pero aún tiene que mejorar un apartado crucial en el básquetbol moderno: el tiro a distancia. Superados los escollos mentales en la línea de personales, Giannis es un peligro para sus rivales, porque ya se quitó la mochila pesada de deber ganar. Ahora, liberado de esa carga, buscará convertir a su equipo en un ganador recurrente. Elástico para jugar por encima del aro con y sin balón, Giannis es una de las grandes figuras de la NBA en la actualidad. Todavía no es top 3 de este ranking, pero está a pocos centímetros de conseguirlo. Puesto número 3. En el puesto 3 tenemos al gran Luka Doncic. Ángulos inexplorados, pases lacerantes, control de tiempo y espacio. El genio esloveno de los Dallas Mavericks está destinado a ser el mejor del ranking, pero todavía necesita conseguir más méritos en la NBA para alzarse con esa distinción. Doncic es un ilusionista del básquetbol, que ejerce la técnica de la lentidigitación. Despacio, con movimientos de oruga, conduce el ritmo hacia donde desea. Juega él y hace jugar a los demás. El nuevo hombre triple-doble del mejor básquetbol del mundo tiene solo 22 años. Una auténtica locura sin precedentes. Pero aún falta un MVP. Un título, algo que nos haga disipar todo tipo de dudas rumbo al mejor extranjero de todos los tiempos. Nunca jamás existió un diamante así, tan joven en la NBA. Tiempo al tiempo, los años venideros prometen ser inolvidables para el gran Doncic. Puesto número 2. En el puesto número 2, Manu Ginóbili. Sin dudas, el mejor jugador latinoamericano de todos los tiempos. Esto lo dice cualquier persona que alguna vez vio un partido de básquetbol completo. Ginóbili lo reunió todo: elegancia, talento, perseverancia, creatividad y triunfos. Para muchos fue el sexto hombre más prolífico de todos los tiempos, capaz de dar un paso atrás para que el resto se luzca. Fue hasta el final ejemplo para Greg Popovich y para generaciones futuras que siguieron los pasos de una carrera ejemplar. Fue el único jugador extranjero en la historia en ganar un título de Euroliga, una medalla de oro olímpica y un campeonato NBA. Logró ser 2 veces All-Star y pudo conquistar muchos más méritos individuales, pero eligió siempre el equipo por sobre el individuo. El nosotros por encima del yo. Manu, leyenda por siempre del deporte argentino, conquistó 4 trofeos NBA, siendo protagonista, situación que siguió hasta el 2018, cuando él mismo decidió su retiro con 41 años de edad.
Logró en el transcurso del camino un cometido que muy pocos jugadores consiguieron. Pasó de ser un escolta explosivo a un híbrido entre la posición 2 y 1. De tirador a cerebro, de anotar tiros imposibles a encontrar ángulos inexplorados para regalar pases de caño, de faja, de pecho, de pique. Fue, además de atacante, defensor elite, un jugador fantasía que construyó el sueño de una generación entera. Pegamento único para que fluya la química en el vestuario. Ginóbili ayudó como pudo a San Antonio Spurs para que se convirtiera en dinastía NBA. Su segundo lugar en el ranking es muy merecido y quizá nos quedamos cortos a la hora de evaluarlo. Puesto número 1. Y en el puesto número 1 tenemos a Dirk Nowitzki, el creador del flamenco. El hombre que le arrebató en el 2011 el trofeo al Big Three de los Miami Heat, compuesto por LeBron, Wade y Bosh. Es considerado el mejor extranjero de todos los tiempos en la NBA. Nowitzki fue además el MVP de la NBA en 2007, la transición perfecta entre el básquetbol que empezaba a irse y el que llegaba. Un interno capaz de lanzar a distancia con la categoría de un tirador de élite, con movimientos por encima de la media y un físico encomiable para una liga que aún no estaba preparada para un híbrido de esta naturaleza. Dirk, hoy mentor de Luka Doncic, fue maravilloso por donde se lo mire. Jugó 21 temporadas con los Dallas Mavericks, siendo su máximo anotador histórico. 14 veces All-Star. 4 veces estuvo en el equipo ideal de la NBA. Ganó un campeonato de triples en el 2006. Fue MVP de las finales 2011 y representó siempre con entusiasmo y categoría a Alemania en todas las competencias internacionales en las que le tocó ser parte. Caballero del juego, competidor extremo y orgullo de la ciudad de Dallas, Nowitzki, figura internacional por excelencia, continúa siendo un embajador elite en el mundo del básquetbol. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.